Buenas tardes, bienvenidos tanto a los que habéis tenido la amabilidad de acompañarnos aquí presencialmente como a quienes nos estáis viendo posteriormente a través de la web del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones. Mi nombre es Javier Gabás, soy el responsable de formación y atención a prescriptores en Keynet. Keynet es un fabricante, como muchos conocéis, de equipos para fibra óptica y cableado estructurado. El motivo de esta reunión ha sido el que podamos tener una charla entre todos sobre cómo han influido los cambios efectuados en la normativa ICT en el diseño de nuevas soluciones para resolver las instalaciones comunes de telecomunicaciones que a todos nos ocupan. Dicen los libros de ingeniería que no hay material, por bueno que sea, que resista un diseño defectuoso. Yo añadiría además que no hay producto, por bueno que sea y por bien diseñado que esté, que resista una instalación defectuosa. Por tanto, es muy importante que cuando se diseña un producto se haga pensando en que luego tiene que haber una empresa, tiene que haber una compañía, un personal que lo va a instalar y que debemos, al diseñar el producto, hacerlo de modo que facilitemos en la medida de lo posible al instalador esta acción, ¿no? Cuanto más fácil es de instalar un producto, más posibilidades hay de que la calidad de la instalación sea muy alta, y cuanto más alta es la calidad de la instalación, mayor es la durabilidad en perfectas condiciones de la instalación, ¿vale? Aquellos trabajos cuyos productos son más fáciles de instalar son los mejor ejecutados por cualquier empresa instaladora. La selección de un producto adecuado a cada necesidad nos ayudará a prolongar la vida útil de todas las instalaciones, y un producto de una buena calidad es absolutamente imprescindible para el buen rendimiento de una instalación. Me gusta citar a un escritor inglés que en el siglo XIX, en 1880 y algo, 1890, dijo que hay muy pocas cosas que un hombre no puede hacer un poco peor, venderlas un poco más baratas, y que los que solo miran el precio serán sus víctimas naturales. Esto 130 años más tarde es cada día más cierto. Realmente es más barato al final utilizar productos algo más económicos. La experiencia nos va demostrando que esto no siempre es así. Vamos a centrar esta presentación en productos que nos ayudan a solucionar los pequeños problemas que van surgiendo en las instalaciones. Vemos en primer lugar un típico clásico cable de dos fibras ajustadas con sus aramidas que le confieren una mayor resistencia mecánica a la tracción, con un diámetro de 4 milímetros y con una resistencia a la tracción declarada de hasta 580 newtons. Por supuesto, con la cubierta libre de halógenos, clasificada como DCA, un hilo de rasgado en el caso de los que fabricamos nosotros, el típico cable de dos fibras. El típico cable de dos fibras son las que tenemos que dejar en cada una de las viviendas. Hemos practicado una evolución de este cable a una fibra plana. ¿Cuáles son las ventajas que aporta una fibra con cubierta plana? La principal, sin lugar a dudas, es que podemos irnos a radios de curvatura en la instalación mucho más pequeños, sin ningún miedo a que la fibra se tronche. En nuestro caso, hablamos de una fibra que tiene dos refuerzos hechos de FRP, que es una resina epoxi con aramidas disueltas, con fibra de vidrio, y luego tenemos un fiador que estaría compuesto por este mismo FRP en un tubo de 0,8 milímetros de grueso, pero cuyo interior son 0,5 milímetros de aramidas. En este caso, conferimos al cable una capacidad de resistencia a la tracción de hasta 1000 newtons. En solamente un reducido tamaño de 3 por 2 milímetros más 3 milímetros del módulo de donde está el, digamos, fiador, esa protección mecánica. Vuelven a ser dos fibras ajustadas de 600 micras, protegidas directamente por la cubierta plana, con los dos tensores más el fiador, dándonos unas características mecánicas que no podemos obtener de ninguna de las maneras con los cables tradicionales de sección. Hemos visto que ahora la fibra que hemos visto plana, el instalador normalmente para la fibra, las acometidas individuales, se utiliza una herramienta. ¿Es la misma herramienta para pelar el cable sí. que esta fibra? Absolutamente la misma. La misma. Absolutamente la misma, es una fibra normal, sí. Distinto sería con el riser, por ejemplo, que el hecho de que sea
la propia forma que tiene nos obliga a utilizar un pelador diferente, ¿vale? Es un pelador que está en nuestra web, está en nuestro catálogo, está en todas partes, quiero decir, nosotros disponemos de esa herramienta, pero vamos, quiero decir que la fibra plana a la que haces referencia no hay absolutamente ningún problema, circular. Las fibras de cubierta plana presentan algunas ventajas evidentes. Una sería el menor tamaño, con lo cual ocupan menos espacio en el mismo tubo, puedes meter más fibras en el mismo tubo ocupando el mismo espacio. Proporcionan un mejor deslizamiento dentro del tubo corrugado debido a la propia rigidez del cable. Proporcionan una mayor protección a las fibras, como hemos visto antes. Es un cable plano, es mucho más difícil de tronchar que un cable de sección circular. Y nos proporciona también una resistencia a la tracción que lo hace válido. Simplemente aplicando un tratamiento contra los rayos ultravioleta, lo hace válido para utilizaciones en interior y exterior, y esto entendemos que es una ventaja importante. Como una evolución de este tipo de fibra, entendemos que vamos a intentar, en la medida de lo posible, que los procesos que se puedan industrializar se industrialicen y dejemos que los procesos puramente de instalación, puramente de manipulación dentro del entorno doméstico donde estamos efectuando la instalación sean los mínimos posibles. Es decir, vamos a intentar en la medida de lo posible que el instalador deba efectuar fusiones en un domicilio, para lo cual, como nosotros tenemos que entregar dos conectores SC-APC dentro de una roseta con las dos fibras correspondientes, podemos diseñar directamente una roseta ya con los conectores presoldados, prefusionados, preconectorizados, y que simplemente en el extremo opuesto sea el instalador el que deba efectuar la fusión en el punto donde vaya a llegar el cable. El cable que utilizamos es el que hemos descrito antes, con sus refuerzos mecánicos, con sus características, etcétera, con lo cual estamos utilizando una fibra que nos facilita enormemente el entubado, que nos facilita enormemente la instalación y que además no tenemos que fusionar en casa del cliente. Ahora podemos todavía hacer evolucionar este producto y que ya no tengamos que efectuar ninguna fusión en el lugar de la instalación. Para lo cual utilizamos la misma fibra, utilizamos la misma roseta con los conectores y ahora añadimos los otros dos conectores SC-APC en el otro extremo del cable. Para proteger esos cables y proteger esos conectores utilizamos una funda de nylon bien resistente que hacemos terminar en una forma de una argolla, de una anilla a la que poder anclar la guía pasacables y poder utilizarla como medio de tracción para pasar los cables. Es decir, nos encontramos pues con tres soluciones. La fibra, digamos, desnuda, tal cual, la fibra con la roseta montada, preconectorizada en uno de los extremos y libre en el otro, y la fibra conectorizada, preconectorizada en fábrica por los dos extremos y terminada con los conectores SC-APC que la normativa nos solicita. Cuando utilizamos un sistema de este tipo en el que vamos conectorizados por los dos extremos, bueno, es prácticamente imposible calcular la distancia con una exactitud de uno o pocos centímetros. Siempre nos vamos a encontrar con un exceso de cable y siempre nos vamos a encontrar con el típico problema de las cocas, de los excesos, de dónde dejar, qué hago con el cable que me sobra. Bien, existe alguna solución. Una de ellas sería una caja recoge cables de este tipo que se presenta normalmente con una terminación frontal como un cepillo, pero que también se podría presentar con una terminación con los propios conectores SC-APC para desde ella misma utilizar las conexiones para continuar con la instalación. Lo que tendríamos sería, como podéis ver en la parte en la que se ve este detalle del montaje, donde hay unas pestañas para poder embridar los cables mientras se acomete con ellos al interior de la caja. Después tendríamos esa especie de tornos donde podemos colocar la fibra dando vueltas a su alrededor, y luego saldríamos o bien por los cepillos en el caso del modelo normal, o bien podríamos en un modelo con conectores utilizar los conectores SC-APC para hacer la conexión al resto de la instalación, ¿vale? Con la misma filosofía que hemos diseñado y hemos producido nuestros cables de dos fibras, podríamos hacer algo parecido con cables de una fibra. Fibras planas con los dos refuerzos mecánicos de FRP con fibra de vidrio,
al que añadiríamos por los dos extremos los conectores SC-APC con bota articulada. Bueno, no necesitamos un fiador en este caso, simplemente es suficiente con la propia rigidez que le confieren los refuerzos mecánicos a la cubierta. Tendríamos una resistencia a la tracción por encima de los 450 newtons y tendríamos un cable totalmente dieléctrico y ya perfectamente preconectorizado para acometer cualquier instalación. Vuelvo a recalcar, y no me canso de hacerlo durante toda la presentación, que estamos hablando de cables que nos permiten acometer radios de curvatura muy pequeños, en los que no vamos a tener problemas con radios de curvatura en torno a los 7 u 8 milímetros. Del mismo modo, podríamos añadir a este diseño básico, podríamos añadir el protector de nylon con la argolla, con la anilla para estirar, para facilitarnos el amarrar ahí la guía de entubado, y en este caso tendríamos los dos protectores de FRP con fibra de vidrio más nuestro fiador dieléctrico, que como recordamos estaba hecho con FRP pero con el alma, con el interior de aramidas, ¿vale? Es un cable de muy reducidas dimensiones, estamos hablando de 3×2 más 3 milímetros, con muy alta protección, con muy baja fricción y que hace un muy buen efecto guía para ser entubado directamente sin utilizar una guía. Javier, debido a que últimamente estamos desarrollando proyectos de RF Overlay, es decir, de la distribución de la televisión por fibra óptica, estamos viendo la necesidad, en muchas ocasiones, las tiradas de fibra óptica, que son dos fibras ópticas a cada vivienda para llevar la televisión, unas tiradas importantes desde el punto de distribución, a lo mejor 80, 90 metros. ¿Vosotros como fabricante vais a disponer de esos latiguillos terminados en las dos puntas de esa fibra bifilar plana de distintos metros? Ya pueden ser 40, 50, 70... Vamos a ver, nosotros somos un fabricante. Al ser un fabricante tenemos una sala de pulido, tenemos un laboratorio de pruebas, tenemos un taller de montaje y nosotros podemos montar, siempre que sea nuestro producto una cosa con otra, siempre podemos montarla y testearla. Quiero decir, si tú me das una relación yo necesito un latiguillo de este tipo, no con un conector duplex, sino con dos conectores simplex, que es lo que creo que es lo que me estás diciendo, ¿no? Dos conectores simples, a ver, lo normal es ese latiguillo se sirve con dos conectores duplex, uno a cada lado. Si tú me dices, no, necesitaría dos simplex a cada lado porque luego lo abro y conecto, bueno, no hay absolutamente ningún problema, porque igual me da hacer un modelo que hacer el otro. A ver, francamente, con tal el cable no tenga más de 2000 metros, que es lo que tiene la bobina industrial en la que nosotros producimos el cable, no tengo ningún problema. Quiero decir, lo que no lo tengo, si lo quieres de 83 metros, es en el almacén metido en una bolsa. Quiero decir, lo tengo que hacer aposta para ti, pero no hay ningún problema, es mi trabajo. Quiero decir, o sea, nosotros disponemos de un equipo de gente en Keynet que se dedica precisamente a hacer eso. Y que tal como están haciendo latiguillos de 3 metros, hacen uno de 80, solo es estirar el metro un poco más. Quiero decir, no hay absolutamente ningún problema. No hay absolutamente ningún problema. De acuerdo. Otro de los problemas que nos encontramos habitualmente, y realmente me ha apuntado uno de vuestros compañeros que no es un problema, que realmente son dos. Uno es, por supuesto, como vemos arriba a la izquierda, ahora os mostraremos en detalle en la presentación, la propia salida del cable de fibra es un peligro para su integridad. Quiero decir, un cable que sale de este modo, en el momento que muevas un mueble delante de él, o pase un niño con una bicicleta o cualquier cosa de este tipo, eso se va a romper. Quiero decir, eso está en unas condiciones francamente peligrosas para su propia supervivencia. Y el otro problema, que quizá es más grave, es en la instalación. Y es que una buena proporción de los cables que se instalan en cajar de este tipo terminan tronchados porque no hay espacio suficiente. No hay espacio suficiente y entonces, bueno, pues al final el cable se termina tronchando. ¿Cómo evitamos este problema? Este problema lo evitamos haciendo que el cable salga hacia abajo, utilizando un protector en el que utilizamos un conector SC-APC al que introducimos mecánicamente un adaptador con su tapa antipolvo correspondiente, que después introducimos en el adaptador que hemos diseñado, y luego lo que hacemos es, utilizando un mecanismo perfectamente estándar de los que se montan los keystones,
lo que hacemos es instalar este adaptador dentro de donde iría el Keystone y nos sirve de toda la protección para la conexión SC a PC. Aquí vamos a ver más detalladamente el proceso de instalación. Primero montamos en el paso número 1 montamos el adaptador sobre el conector, hacemos clic, ese conjunto lo llevamos dentro del adaptador nuestro. Una vez que tenemos el conjunto, nos acercamos a la toma Keystone, vamos utilizando los dientes que lleva el adaptador para ir entrando uno a uno en la toma del Keystone, y en el paso número 5 tendríamos el adaptador perfectamente montado con su conector protegido, en este caso por el adaptador con la tapa antipolvo, ¿vale? De la misma manera que lo podemos montar en una base de enchufe Keystone de las de empotrar en un domicilio, podemos utilizarlo en bloques donde hay más conexionado, como pueda ser pues en una oficina o en tomas que se estén utilizando en el sector terciario, tanto sea en empotrar, superficie, suelos técnicos, etc. En cualquier sitio donde puedas montar un Keystone, vas a poder montar este adaptador. Este adaptador lo montamos sobre la base de una toma Keystone por el hecho de que todas las tomas Keystone son iguales. Todas tienen, ese hueco es de 45 por 45 milímetros y es exactamente el mismo en absolutamente todas las tomas que se fabrican en el mundo. Con lo cual, estemos delante del fabricante que estemos y de la serie de mecanismos de empotrar que estemos, nos garantizamos totalmente que el adaptador va a entrar sin ningún problema. Bien, si estamos dejando 2 fibras en cada vivienda, ¿por qué utilizar cables que no lleven 2 fibras en cada tubo? Normalmente para esta faena de distribución que llamamos riser, de arriba a abajo, se están utilizando cables de 8 tubos con 6 fibras por tubo, de 6 tubos con 8 fibras por tubo, combinaciones que no son de 2 fibras por tubo. Nosotros hemos decidido que hacer un cable de 2 fibras por tubo, obviamente es más caro utilizar 24 tubos que 6 tubos a la hora de hacer un cable, pero se compensa muy sobradamente con la facilidad que otorga al instalador para efectuar la segregación. Quiero decir, cuando alguien pela esa cubierta, retira esa cubierta y saca los cables, es mucho más fácil. Normalmente este tipo de cables, lo que les confiere la resistencia mecánica a la tracción es la inclusión de aramidas. La inclusión de aramidas entre los tubos y la cubierta. Nosotros hemos pensado que no es demasiado buena idea utilizar aramidas, que hay una solución mejor. ¿Por qué no las aramidas? Porque cuando vas a efectuar la segregación, cuando estás sacando las fibras, cada uno de los tubitos con las 2 fibras correspondientes, las aramidas te van a molestar sí o sí, te van a molestar seguro. Por lo cual es mucho mejor que todo el refuerzo a la tracción mecánica esté en la cubierta. Para lo cual lo que hemos hecho ha sido dotar a la cubierta de 2 refuerzos mecánicos importantes que le confieren una rigidez muy buena y que le confieren una resistencia a la tracción mecánica por encima de los 1000 newtons como los pide la norma. El interior del cable, como digo, no está libre de fibras de vidrio, de aramidas, etc. Es simplemente los tubos y la cubierta. Sí lleva una buena cantidad de talco para que nos ayude a la hora de efectuar la segregación. Y en el exterior tenemos nuestra cubierta libre de halógenos, conforme a la norma CPR clasificada de CA, perfectamente válida según las normas en vigor. ¿Vale? En algunas oportunidades necesitamos un cable de solo 2 fibras, pero ya que va a ir enterrado o ya que se va a colocar en un lugar donde pueda haber algún problema de tipo mecánico, como rodaduras por encima, o, en fin, alguna cuestión que nos aconseje a que el cable vaya con un armado metálico, la existencia de roedores en un cable enterrado, por ejemplo. Aquí lo que hacemos es colocar un cable de solamente 2 fibras con una protección de espiral de acero. Ambas fibras están con su cubierta de 600 micras ajustadas en los colores que nos marca la normativa, con una resistencia a la tracción de más de 450 newtons, como es lógico, sus refuerzos, su cubierta libre de halógenos, y sería un cable a utilizar en condiciones en las que necesitamos
unas condiciones especialmente importantes de resistencia mecánica, ¿vale? Voy a hacer una mención a los cables de datos. Bueno, sabemos que hay cables 100% de cobre y hay cables de aluminio cobreado. Los cables de aluminio cobreado, bien, son más económicos que los cables totalmente de cobre. Nosotros tenemos demostrado, a través de nuestros años de experiencia, que un cable de alta calidad, 100% de cobre, con su certificación 3P, del que estarías encontrando en cualquier CPD de España o del mundo, te va a dar un resultado que no tiene absolutamente nada que ver, no solo en la instalación, sino a lo largo del paso del tiempo, nada absolutamente que ver con un cable de aluminio cobreado. Cable de aluminio cobreado que nosotros también mantenemos en nuestro programa por exigencia del mercado, como es lógico, pero estamos absolutamente convencidos de que utilizar un cable de unas altas prestaciones y de una alta calidad es mucho mejor idea, incluso para una instalación de ICT. Bien, tenemos una gama bastante amplia de cajas para hacer fusiones, en la que podemos colocar 6 u 8 adaptadores, con unas muy buenas características mecánicas. Y sí quiero hacer un par de salvedades. Vamos a elegir las cajas de acuerdo con las características de protección que realmente necesitamos. Nosotros podemos proporcionar cajas de hasta IP68. Una caja con IP68 es en determinadas condiciones sumergible durante un tiempo y es lo que se suele utilizar, por ejemplo, para instalar dentro de una arqueta. En este caso, por ejemplo, hay un detalle que no es menor. Nosotros solamente estamos utilizando tornillería inoxidable en este tipo de cajas. Hemos comprobado a lo largo del tiempo en nuestro producto y en otros productos que hemos testeado que el comportamiento a lo largo del paso del tiempo es muchísimo mejor con una tornillería de acero inoxidable que con tornillerías con otros tratamientos como zincados, etc. ¿Es un poco más cara una caja por tener la tornillería inoxidable? Es posible. ¿Es mucho mejor? No me cabe la menor duda de que lo es. Por lo tanto, bueno, vamos a utilizar una caja con las características que realmente necesitamos. Que los puertos Grommet nos ayudan de una manera importante también a hacer las instalaciones sin tener que utilizar herramientas especiales. Vamos a cajas que son muy compactas, que tienen unas medidas muy pequeñitas, que ocupan muy poco espacio para la gran cantidad de fusiones o de conectores que podemos colocar dentro. Hay una gama amplísima de cajas de todas las medidas, capacidades, etc. ¿Vale? Bien. Hay ocasiones en las que, bueno, no hay un RITI, ni hay un sitio donde ponerlo, ni hay un acuerdo entre los vecinos para ponerlo donde. Quiero decir, todos nos hemos encontrado con situaciones de este tipo. Y para ello, bueno, pues hay armarios de exterior, con un IP54, 55 o 56, que podremos elegir en función de las necesidades del proyecto en concreto, con sus agallas de ventilación, que tienen, por supuesto, doble panel termoaislado con aislante del exterior total, cerradura antivandálica, la cerradura con protección de 3 puntos, todavía lleva un punto adicional para colocar un candado si se necesita. El techo es abatible para poder facilitar el mantenimiento de los ventiladores en el caso de que los haya, y bueno, están disponibles en una gama muy amplia, desde 9 UEs hasta 30, ¿no? Un armario como este, tan sólido, que es antivandálico, que nos permite un IP importante y que bueno, pues, podemos hacer cualquier instalación, es un artículo a tener en cuenta en determinadas ocasiones, ¿no? Por último, bueno, pues tenemos una caja en la que lo que hacemos en esta caja en el registro vivienda es suministrarlo separadamente. Suministrar separadamente el marco y el fondo de madera separadamente de lo que es el cierre de la caja, de tal modo que, si el instalador lo desea, pueda efectuar la instalación y cuando ya todos los procesos que se efectúan en la vivienda, enyesado, pintado, techos, etcétera, cuando ya se hayan terminado, colocar la caja, o también existe la posibilidad de que la caja se premonte y se instale en la pared ya montada. En cualquier caso, queda a la decisión del instalador. Bien. Estas han sido un poco las novedades que queríamos presentaros. Fundamentalmente,
basadas en cuáles son las necesidades que hemos ido descubriendo a medida que la norma ICT ha ido evolucionando y que hemos podido desarrollar productos basados en los cambios que se efectuaron en 2019 y entraron en vigor en 2020. Y bueno, estamos abiertos a vuestros comentarios, porque quiero deciros que una parte importante del desarrollo de estos productos y de estas soluciones ha sido debido a los comentarios y a las sugerencias que hemos ido recibiendo, tanto de ingenieros como de instaladores, que para nosotros son lo realmente más importante de nuestro mercado. Muchas gracias por vuestra asistencia, tanto a los que habéis tenido la amabilidad de estar hoy con nosotros como a los que estáis viendo esto a través de la web del COIN. Y agradeceros vuestra presencia. Podéis entrar en contacto con nosotros a través del colegio o directamente cuando lo deseéis. Muchas gracias. Para nosotros, los proyectistas, sería muy interesante tener una base de datos de vuestro material, ya sea en BC3 o en Presto, porque muchos de nosotros utilizamos esa herramienta de presupuesto, BC3 o Sí. Presto. Bien, nosotros, todo nuestro producto está en el sistema Presto, quiero decir, no hay absolutamente ningún problema. Entonces, yo, si os parece, lo gestionamos a través del propio colegio, que lo pongáis a disposición de vuestros colegiados. Yo os lo envío a vosotros y vosotros lo hacéis partícipe para todos los colegiados, pero por supuesto estamos en ese sistema, sí, no hay ningún problema. Muy bien.